Para quien no me conoce, mi nombre es Esther Proudo. Estamos dando inicio, ¿no es cierto?, a un ciclo de conversaciones que tienen que ver un poco con esto que está ocurriendo recién acá. Esto de ser comunidad. Independiente que estemos lejos, podemos seguir siendo comunidad. Y para ser comunidad, quiero remitirme y quiero leerles algo de Martin Buber, que habla, ¿no es cierto?, en su obra Yo y Tú, describe el carácter de un encuentro que solo se alcanza en una relación de auténtico diálogo. Martin Buber sostiene, ¿no es cierto?, que las relaciones entre las personas, en la medida, ¿no es cierto?, que están sustentadas en el diálogo y en esa reciprocidad entre uno y el otro, ¿no es cierto?, podemos construir una mejor comunidad. A diferencia de Heidegger, que nos postula un poco como posibilidad, Martin Buber nos postula como lo recíproco, no la relación instrumental, sino la relación recíproca. Y en esa relación recíproca es la que estamos basando este ciclo de conversaciones. Queremos conocer a la persona más que al personaje, ¿no es cierto? Queremos establecer un diálogo en profundidad. Este es un ciclo que partió la semana pasada, ¿no es cierto? Y que la reunión anterior tuvimos a Mauricio Hegman hace 15 días atrás, y quien está con nosotros nuevamente acá, y ahora está Alejandro Cohen, y nuestro próximo invitado, ¿no es cierto?, va a ser Jacques Laluf, que nos va a contar desde otros ámbitos esto de, ¿no es cierto?, cómo hacemos comunidad, pero desde el diálogo, desde la reciprocidad. Así que eso es nuestro ciclo que hemos preparado y espero que a todos les guste. Un tema importante, para que esto se desarrolle súper bien, es importante que, ¿no es cierto?, todos silenciemos los micrófonos, porque el ruido ambiente genera, ¿no es cierto?, que, no sé, los que están hablando, Alejandro en particular, se nos pueda distraer, ¿no es cierto? Y lo importante es que al final, sin duda, hagan sus preguntas por chat. Ustedes todos ya se manejan en Zoom, ¿no es cierto? Y bien, ven dónde está el chat, y al final, sin duda, vamos a abrir todos los micrófonos para que puedan seguir el diálogo tan maravilloso que estaba al inicio de esta sesión. Dani, no sé, tú vas a presentar a Alejandro. Gracias Esther, gracias por ayudarnos a armar este ciclo tan maravilloso y por permitirme presentar a un amigo. Hay amigos y hay gente con la que uno habla seguido, hay gente con la que uno habla poco, y las conexiones, a pesar de no tener mucha vivencia, las conexiones están a través de lo que nosotros llamamos nuestra neyamá, nuestras almas, ¿sí? Uno se puede sentir cercano con mucha gente, y alguien que aprecio mucho y que quiero presentar esta noche y agradecerle primero su disposición para compartir con nosotros su historia y sus conocimientos, es mi querido Alejandro Cohen, a cual le quiero dar la bienvenida y además quiero contar un poquitito quién es. Permitime, Alejandro, que hable un poquito de ti, cuente tu currículum y después te doy la palabra. Alejandro Cohen, Santiago de Chile, 1900, no importa, ustedes lo miran y saquen su edad, después la podemos decir. Terapeuta chileno, tras desarrollar estudios de teatro en la Universidad de Chile, tuvo a mediados de la década de los 70 una carrera actoral meritoria que fue en notorio ascenso hasta su retiro de las tablas nacionales en 1988. Egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, viajó a Australia y a su vuelta funda el conocido Teatro El Túnel junto a Pina Brand y Tomás Vidiela, el primer teatro café con ser en Chile, cosechando un éxito tras otro. Participa como actor invitado en el Teatro Nacional de la Universidad de Chile, interpretando obras como Don Juan Tenorio y Cyrano de Bergerac. Más adelante combina su trabajo escénico también con teleseries. En 1985, la Embajada de Israel en Chile extiende una invitación a Alejandro para que visite dicho país y desarrolle su profesión en los teatros israelíes. En 1988 hasta 1999 hace Aliyá. Allí residió durante 11 años y continúa desarrollando su labor artística como actor, profesor y director del teatro, cine y TV,
es contratado por el Teatro Nacional Abimá, ¿sí? Al margen de Teatro Danza Jerusalén y coreógrafo de obras teatrales. Durante su permanencia en Israel decide dar un vuelco total en su vida, llena de éxitos, abandona la actuación e inicia los estudios de Tao Shiatsu, método de sanación cimentado en las antiguas tradiciones orientales. Vuelve a Chile a fines de 1999, se establece para brindar servicios de curar y aliviar a los enfermos. Desde 2002 crea en Santiago la Escuela de Tao Shiatsu Chile, Digitopuntura, formando terapeutas, ofreciendo charlas, talleres y seminarios con el objetivo de continuar con el principio de ayudar a la comunidad, aliviando el dolor humano. Alejandro Cohen, un gran amigo, conocido de muchos de ustedes a través de su voz inconfundible y a través de su enorme cariño que siempre transmite con todos los que habla. Los dejo con él y con sus palabras. Bueno, me resulta un poquito como exorbitante esta imagen de este Alejandro. Sí, quisiera hacer una pequeña observación. En vez de Tao Shiatsu, partí estudiando Tao Shiatsu y finalmente derivé al Seiki Shiatsu hasta el día de hoy, ¿no? Con el mismo maestro con el que estudié yo, el maestro israelí, que estudié en Israel, ¿no? Y hubo una variante, cambio de administración, y yo me quedé con el maestro israelí con el nombre de Seiki Shiatsu hasta el día de hoy. Eso es. Yo la verdad de las cosas es que no sé de qué podría hablar, porque es tanta historia. Mi vida es una anécdota. De modo que cada cosa que toco brota ahí una cantidad de historias, y para no confundirme y no irme, porque el tiempo es escaso, me gustaría que me hicieran alguna pregunta como para partir, y así vamos en un plano de diálogo que es mucho mejor. A propósito de Buber, estoy absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que básicamente el tema de la humanidad se basa en el diálogo y con la apertura de conciencia, en el sentido de respetar, ¿no?, los principios y los valores de las otras personas. Yo creo que fundamentalmente el diálogo se basa en la aceptación, ¿no?, de la diferencia incluso de criterio. Hay que aceptarlo. Y sobre esa confrontación hay que llegar a algún tipo de resultado. Mientras no sea dentro de un plano de intereses personales, que se da mucho, ahí inmediatamente el diálogo se interrumpe y se convierte en un enemigo. Buber es un gran autor que le tengo extrema consideración. ¿Quiere preguntar algo? Yo encantadísimo. Partimos entonces con algunas preguntas. Alejandro, desde chiquitito, ¿cómo eras de niño pequeño? Bueno, yo soy el único hombre de dos mujeres. Mi madre tuvo 3 hijos, 2 hijas bastante mayores que yo, y yo, el conchito, el niño, ¿no? Y este niño fue extremadamente mimado, lo que se llama con mi Yiddish mama, y con mi madre encima mío, bastante posesiva, y fui un niño solo, ¿no? Mis hermanas eran bastante mayores que yo, y yo crecí solo y muy tímido, extremadamente tímido. Mis padres llegaron de Smirna en la década de 1900 y, y se quedaron acá, y luego yo crecí, y mi vinculación con la comunidad judía se produce a través de mi hermana Perla, que es la madre de Luis Olivares, Luis Forray, que aparece por ahí está mi sobrina, es la madre de ella, que fue mi segunda madre, ¿no? Y mi madre, yo tengo la imagen de ella como la mujer trabajadora. Yo crecí viéndola trabajando día y noche, y mi hermana Perla
hizo la parte, digamos, de educación conmigo, la que me enseñaba, la que estudiaba con ella, la que me llevaba a los campamentos, a la Shomer Hatzair, y la tremenda relación que tuve yo con Perla y con mi madre se confluyeron y crearon este mundo de mujeres, de mujeres. Ese es un poco mi juventud, un niño bueno para los deportes, extremadamente flojo en los estudios, cosa que tenía atormentada a mi madre, que me quería matar, porque con toda razón, ¿no? Me decía, Hijiko, porque ella hablaba en ladino, ¿no? Hijiko, la única herencia que te puedo dejar es la educación. Ten una profesión. Y yo la verdad es que no daba con la cabeza, con los estudios, mala memoria, distraído, el deporte. Y bueno, así fui creciendo, ¿no? Hasta que desemboqué finalmente en lo del teatro. Antes pasar por la Escuela de Arte y Oficios, que me fue pésimo. Eso, por ahí en general. Alejandro, cuéntanos, nosotros tenemos un conocido en común que fue don Víctor Telias, que en paz descanse, ¿no es cierto? Sí. Don Víctor Telias y la señora Perla Ángel, que vivían entre Bustamante y Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, en una calle chiquita, y que Joaquín habitualmente Díaz iban a la Garcés. sinagoga. ¿Cómo? Joaquín Díaz Garcés, una calle Joaquín perpendicular Díaz García. entre, claro, al llegar a Bustamante, claro que sí. Así es. Y que ellos iban a Santa Isabel, ¿no es cierto?, a la sinagoga de Santa Isabel. Sí, 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 cómo no, cómo no. Y tú tienes unas historias muy lindas con ellos, porque tú eras vecino de ellos, y cuando te toca, ¿no es cierto?, hacer El Mercader de Venecia de Shakespeare, ahí se genera un lazo más profundo también con don Víctor. Claro, don Víctor Telias es el típico turco de antaño, con pinta de mal carácter, un hombre muy fuerte, muy rudo, ¿no? Y Perla era su mujer sumisa, ¿no? Y éramos vecinos de vecino. De hecho, él me arrendaba su estacionamiento, que en realidad era como un garage, ¿no? Entonces yo ahí la arrendaba y abría la cortina, metía el auto, cerraba la cortina y el caballero don Víctor se paseaba permanentemente con una cosa como muy ruda, ¿no? Y nos fuimos haciendo conocidos. Primero me dijo, ¿quién eres tú? Cuando recién llegué. Bueno, yo soy Alejandro. ¿Qué Alejandro? Bueno, yo soy Alejandro Cohen, y ahí se empieza como pareciera que empieza como a rebrotar imágenes, y me dice, ¿qué Cohen? Bueno, en síntesis, eran amigos con mi papá y mi mamá en Turquía, de chiquititos cuando eran así. Y de modo que ahí entablamos una relación muy linda, sobre todo a través del café turco, y él fue el que me mostró muchas fotos de mis padres, que ellos pertenecían a la colectividad. De hecho, mi padre y mi madre tocaban la guitarra, el laúd, ¿no? Y cantaban en la comunidad, eran muy conocidos. Y bueno, y se presenta la historia que estaba en el Teatro Nacional de hacer Shakespeare, y El Mercader de Venecia, donde aparece Shylock, el terrible y complicado personaje judío, en la época renacentista, que sabemos que en esa época era muy terrible el tema de la segregación. Y cuando el director, Hernán Letelier, ¿no?, me llama y yo me acerco a él y le digo, mire, yo le agradezco mucho el ofrecimiento de hacer Shylock, pero recuerde que yo soy judío y yo no voy a hacer una interpretación en contra de mi raza. Eso yo no lo hago por ningún motivo, de modo que busques otro actor o lleguemos a una conversación como Martin Buber, ¿no?, para poder llegar a algún acuerdo humano, o sea, mostrar la humanidad de este ser humano dentro de un periodo y una época y un conflicto tremendamente complicado. Estamos hablando de una libra de carne a través de un dinero que no lo pagó. El director incluso
me quedó mirando y me dice, Alejandro, yo por ningún motivo, o sea, nunca pensé yo hacer una interpretación, una versión de Shylock, ¿no? De un hombre maldito, usurero y complicado. Y de modo que hicimos la obra. Y yo, para darle un tono, digamos, porque era un hombre de 90 años de la época, y yo en ese entonces tenía 40, por ahí, entonces yo quería hacer un personaje que no tuviera nada que ver conmigo. Y el tema era la forma de hablar. Entonces me acerqué donde don Víctor, le digo, mire don Víctor, usted sería tan amable de leerme todas las partes donde dice Shylock, dígamelo, léamelo y yo se lo grabo. Y él me grabó y yo lo repetí textual, con el acento sefaradí, con ese tono ladino, e incluso le di un toque de no de voz llena, ¿no? Hacía una voz un poco soplada, cosa del hombre de la edad y más el maquillaje, etc. De modo que don Víctor jugó un rol fundamental en ese aspecto, porque seguimos siendo muy amigos. Susana quedaba toda la noche para hacer las famosas borrecas que le hacía ella, las masas, ¿no? De hoja, lo hacía ella una por una, noches enteras, y tuvimos una muy hermosa relación de amistad, muy hermosa. Don Víctor Telias y señora. Alejandro, cuéntanos un poquitito, más allá de todas estas historias, hay gente que ya está comentando que te mira y recuerda algunas obras en que te vieron, pero contanos primero, ¿qué es lo que te hizo cambiar esta pasión? O si era pasión, profesión de teatro, por esta identidad espiritual que te permita entregar. En esta historia que contaste, contabas una característica humana que inclusive encontrabas a través de este personaje. Correcto. ¿Qué te hizo hacer el cambio? Primero contanos dónde, pero además, ¿qué te hizo hacer este cambio a lo que dedicas no solamente tu tiempo, sino tu pasión, tu alma? Al shiatsu. Exactamente. El canto. Bueno, en primer lugar, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con mi naturaleza. Siempre crecí muy inclinado a lo que significan las ceremonias. A mí me gusta el concepto de ceremonia. Me encanta el concepto de los rituales, ¿no? Y que eso evidentemente que envuelve un sentido de disciplina y de constancia. Yo cuando entré al teatro nunca pensé que el teatro me podría gustar. Nunca tuve la imagen de ser un actor o actuar. Lo que a mí me llamó la atención es que por alguna circunstancia de un compañero de la Universidad Técnica del Estado, le dieron un rol, ¿no?, para trabajar en el Teatro Nacional, para trabajar en Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Y hacía un muchacho pequeño, un hijo. Y eso me permitió entrar al teatro y entrar en las bambalinas, ¿no? Mirar entre bambalinas, y veía, estamos hablando de la década del 60, y veía estos actores, ¿no?, que eran los creadores del teatro, los fundadores del teatro, ¿no?, detrás de las bambalinas, preparándose para entrar. Ese acto de concentración, ese acto de entrar en un estado que era una ceremonia, que era un ritual, eso me llamó extremadamente la atención. Y creo que fundamentalmente lo que me llamó a estudiar teatro era justamente eso. Y esa actitud, ¿no?, contemplativa, de trabajo comunitario, de elaborar personajes y conversar entre los actores, eso fue lo que me llamó la atención. De modo que yo seguí con eso. Bueno, yo entré al Teatro Nacional por un tiempo antes de irme a Australia, y yo viví esa experiencia. Y eso fue lo que me llevó, digamos, a entrar en este mundo de los personajes, el mundo de los roles. Y mientras más peluca y más bigotes, más desaparecer yo, este niño tímido, mucho mejor. Y
Y esta variante, lo que desembocó finalmente hacia el shiatsu, fue el hecho, y esto fue en Israel, trabajando en el Teatro Nacional, Abima, igual, todo perfecto, todo maravilloso, 1.200 personas diarias, pero sin embargo sentí que el actor ya en ese minuto, ya estamos hablando de los 1980, por ahí, 88, 89, ya no era eso que yo siempre sentía como atracción, ¿no? Esa ceremonia, ese estado en el cual el actor se concentraba. Ellos, chic-chac, ¿me entiendes? Lo hacían pap, y lo hacían muy bien, pero muy, muy bien. Pero ese trasfondo yo sentía que ya no estaba, y mi llamita se empezó a apagar. Ahí empecé a sentir que ya no, el teatro ya, o el arte de la representación ya se estaba alejando. El tema era qué es lo que iba a estudiar. Estamos hablando de los 50 años de edad, y cambiar de profesión después de 30, 40 años de oficio no es fácil. Y de modo que por alguna circunstancia, que no es casual, ¿no? Me encontré con Tzvika Kalizar, que es el maestro, ¿no?, de Shiatsu, y llegué donde él, y aquí viene la parte interesante del asunto. Lo mismo que pasó cuando yo estaba entre bambalinas mirando a los actores, cuando yo toco la puerta del maestro Kalizar en su consulta, él abre la puerta y lo veo vestido de blanco, y lo miro entre medio de las piernas, por aquí, por allá, ¿no? Por aquí, por el fondo, veo el fondo de la pared blanca, veo un tatami impecable con una sábana blanca, y él me habla como una persona común y corriente. De hecho es igual que yo, porque nacimos el mismo día, el 6 de abril, con alguna diferencia de edad, claro, él bastante menor que yo, y dije yo, esto esto es lo que yo quiero. Y por supuesto que le dije, bueno, ¿cuándo partimos con las clases? En fin, qué sé yo. Y me dice, no, da una vuelta, pregunta por aquí, por allá, otras escuelas, en fin. No, le dije, yo soy bastante viejo como para darme cuenta qué es lo que yo quiero, porque no es que algo que tiene que ver con la forma, sino es volver a los contenidos. Y aquí estoy, 24 años haciendo este oficio. Y ese cambio, ¿sí? ¿Qué te implicó? ¿Qué implicó? ¿Qué cosas cambiaron en ti o cómo proyectas? O si proyectas como actor o parte de tu expertise que traes de formación también en lo que haces a través del shiatsu. Yo creo que no hay, fundamentalmente, yo no creo que no hay un cambio sustancial. Yo creo que es una segunda parte de un principio que tiene que ver con la comunicación. El teatro es comunicación, básicamente es comunicación. Todo lo que tiene que ver con imágenes, como la televisión, el cine, interpretación, es una comunicación, y que muchas veces queda por muchos años en el espíritu, en el corazón, en la mente de las personas. El shiatsu es llegar al alma de las personas. Digamos que es profundizar, digamos, ese sentido de esa atracción a la comunicación, acercarse a la comunicación, entender la comunicación. El shiatsu ha sido para mí llegar al fondo del alma de las personas, y fundamentalmente trabajar con almas adoloridas. Nosotros los terapeutas en general, los que trabajamos en terapia, ¿no?, trabajamos directamente con el dolor humano. Y ahí está el gran aprendizaje. Hoy en día, después de tantos años de estar en la escuela con los alumnos y los profesores, hace muy poco tiempo atrás, cuando todavía hacíamos clases presenciales, alguien me preguntó, un segundito, alguien me preguntó, Alejandro, ¿por qué tú haces shiatsu? De todo lo que yo les he dicho ahora, lo puedo resumir en una breve frase. Yo hago shiatsu
para sanarme. Y a través de mi sanación, yo sano a los demás. Esa fue la respuesta y creo en ella. Martis quiere hablar. Marlis. Pregunta, adelante. Ya, es que tuve que desilenciarme. Entonces, Alejandro, ¿cuál crees tú que son los principales provocadores de dolor del alma hoy? Parece que estamos todos enfermos del alma. ¿Y qué es lo que provoca ese gran dolor? Bueno, yo creo que esto viene a partir de Adán y de Eva. Es un tema histórico. Es un tema que tiene que ver con el sentido de dualidad, ¿no? Es decir, no puede existir solamente felicidad, solamente sanación, solamente todo feliz. Eso no existe, no existe ninguna posibilidad. Vivimos y fue creado este mundo dentro de un mundo dual, de modo que en la medida que existe la posibilidad de la felicidad, también está el dolor, que es parte confluyente, es un entretejido. De modo que el dolor es algo que uno no puede y no debe rechazarlo, que es lo que la mayoría de las personas hace. De modo que es algo que es una pareja que funciona toda una vida. Permanentemente va fluyendo de un lado a otro. Evidentemente que si no hay dolor, no hay crecimiento. Si no hay un error, no hay un poder superar ese dolor, ese error para poder corregirlo. Que en definitiva, pienso yo, y esto, discúlpenme, es muy personal, yo pienso que hemos llegado a este plano físico para corregir. De modo que si yo no lo entiendo de esa manera, yo vivo atado al dolor, y el dolor permanentemente, y no hay duda que es parte del pasado. Es un entretejido en el cual uno va navegando durante la vida a través de un eje central que es la experiencia. Lo que yo pensaba hace 10 años atrás, hoy en día lejos, no lo pienso igual. La experiencia me va llevando a entender, a robustecer algunos conceptos errados o no errados. Es tan simple como eso. El que rechaza el dolor, el sufrimiento. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña diferencia que a mi juicio es fundamental. Una cosa es sentir dolor y otra es sentir sufrimiento. Una persona que sufre es una persona enferma. Es una persona que está atada a un pasado y que no va a salir nunca más, porque finalmente disfruta de eso. El dolor es temporal. El dolor pasa por un periodo que tiene un principio, un desarrollo y un final. La persona que sufre es una persona que permanentemente está en un estado de sufrimiento, que normalmente está vinculado a ser una víctima. De modo que por ahí, pienso yo, no existe ninguna posibilidad de entender lo que significa una corrección, superarlo y disfrutarlo. Porque lo que yo supero, yo lo hice. Es creado por mí, por mi trabajo, por mi constancia, por darme cuenta, por ser flexible y por entender de que lo que yo hice está mal y ahora lo voy a cambiar. Y eso es maravilloso. Una persona que sufre permanentemente es una víctima que está normalmente extrayéndole la sangre a otras personas, el vampiro. Una persona que siente dolor es temporal. Yo puedo sentir un dolor profundo, como lo hemos sentido todos, no hay duda, todos. Pero ese dolor, evidentemente, que tiene un periodo y tiene un cambio, finalmente pasa a un tránsito, pasa a un estado distinto, que a veces, la mayoría de las veces, pasa a un estado de recuerdo placentero. ¿Te respondí? ¿Respondí? Alejandro, cuéntanos un poquitito. Entonces,
¿Qué dirías de una frase, ¿sí? De la frase, si nos toca esta situación que estamos viviendo como sociedad, como planetaria, y yo te digo, bueno, así es la vida. Discúlpenme, pero a propósito de la frase del Raf, ¿no, Dani? Esto de así es la vida, si me permiten, lo voy a contar de dónde viene eso. ¿Me permites, Dani? Por supuesto. Una de mis hijas, hace años atrás, ¿no? Yo dialogaba con ella. Entonces ella me llamaba por teléfono todos los días y conversábamos, ¿no? Entonces yo le decía, Yael, ¿cómo estás? Bien, papá. Ah, ya, le decía yo seguía de largo, ya, bien. Y bueno, ¿y qué has hecho? En fin, y siempre terminaba la frase, antes de despedirnos, así es la vida, papá. Ah, ya, le decía yo, perfecto, listo, ya colgamos, qué sé yo. El otro día, igual, papá. Y después terminaba la frase, así es la vida, papá. Entonces yo le digo un día, le digo, mi amor, Yaelita preciosa, así es tu vida. Mi vida no es así. Y la vida del vecino tampoco es así. Y la persona que está allá al frente tampoco es así. De modo de que cuando tú digas, no digas, así es la vida. Di mejor, así es mi vida. Y ahí viene la pregunta de Dani. Bueno, el tema universal es complicado. La humanidad es compleja. De modo que yo no tengo conocimiento y no tengo, digamos, no me siento capacitado para hablar de la humanidad ni del mundo. Pero yo creo que la suma de las unidades de los individuos hace los grupos, hace las aldeas y hace el universo. Yo creo que el tema es, y discúlpenme, también vuelvo a repetir, yo me hago responsable de lo que digo, yo no creo mucho en los grupos en general. Yo creo en la suma de individuos. Y ahí está el tema, ahí está el tema. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a un grupo, incluso de yoga, voy a un grupo de yoga donde se hace meditación y el OM y todo el mundo se abraza y se besa y se visten de blanco, hacen ejercicios, ¿no? Y terminan todos amándose. El tema está en que cuál es la razón por la cual cada uno de ellos entró a ese grupo. Evidentemente que los intereses personales para llegar a un grupo son absolutamente individuales. Ahora, vámonos a grupos espirituales o pseudo espirituales, ¿no? I love you, y resulta de que sabemos en definitiva que cada una de las personas que se integra a estos grupos humanos tiene una razón personal, un interés personal que es distinto al del otro. Entonces la situación se empieza a complicar, porque cuando llegan los temas personales que se confrontan en este grupo, ¿no? Empiezan las diferencias. Y eso es lo que pasa en general. Ahora estamos hablando en términos absolutamente generales, todo aquello que concentra un grupo. De modo que es un tema muy delicado, sobre todo hoy en día. Hoy en día, donde el tema de la corrupción, el tema de la colusión, el tema de los intereses personales, los amiguitos, los team, como le llaman ahora, evidentemente que apunta a algo de interés personal o pequeño grupo que tiene intereses comunes, pero no personales. De modo que lo único que podemos sacar en conclusión hoy en día, que nada es porque sigue en primer lugar. Y ahora, por otro lado, sabemos que la humanidad está absolutamente desbordada, está fuera de control. Ya no se trata de personas, sino se trata de grupos de poder. Entonces ya el tema, volvemos al principio. ¿Dónde estoy yo como persona ubicado acá? Y ese es un problema.
Yo creo fundamentalmente, creo que lo hablamos el otro día con Luis, con Dani, ¿no? Hablábamos el tema fundamental es el individuo, que se basa fundamentalmente en sus valores, en sus principios. Por eso es que hoy en día, y me pongo como ejemplo, yo estoy absolutamente fuera de foco en esta sociedad, absolutamente desvinculado, porque yo mantengo los principios que no los voy a cambiar, mantengo mis valores que no los voy a cambiar, de modo que eso me complica. No acepto ningún tipo de coima ni espiritual, ni coima social, ningún tipo de coima psicológica, y por eso que soy un tipo finalmente de bajo perfil. No tengo grupos así como de poder, no tengo ningún interés en eso tampoco. Por eso que es un tema complicado, y yo no soy una persona indicada incluso para dar una disertación. Para eso está Yuval Harari, que es un gran pensador, ¿no? Y él se las sabe todas como buen historiador, ¿no? Los historiadores tienen algo maravilloso, ¿no? Que son ordenados, ¿no? Ellos van escala por escala, peldaño a peldaño. Y Yuval Harari, en ese sentido, es un visionario, al margen de tener un tremendo conocimiento, ¿no? Cuando se proyecta hacia el futuro, que vamos a convertirnos en robots. Y hacia allá vamos. Y ahora creo que sería hasta fantástico, ¿no? Sería fantástico, porque mientras menos sentimientos tengan, y uno le pone un chip, usted haga esta pega y hágala bien. Y lo hace bien. Lo hace mal, le saca el chip y le pone otro. Y listo, se acabó. Alguien tiene que hacerlo. Un humano tiene que manejarlo. Bueno, habrán unos pocos. Alejandro, en esta diálogo, en esta suerte, ¿no es cierto?, de diálogo que estamos proponiendo como comunidad, ¿no es cierto?, israelita sefaradí de Santiago, que queremos también incorporar a las comunidades de provincia, ¿no es cierto?, de regiones, y está con nosotros hoy día Mauricio Hegman, de Temuco, quien quiere hacerte una pregunta. A ver, ¿dónde está Mauricio? Que levante la Hola, mano. ¿A dónde está? Ahí está Mauricio. hola Alejandro, un gusto saludarte desde la ciudad más linda del mundo. Muy bien. Te felicito. Oye, mira, escuchándote atentamente, tú dijiste que tanto el teatro como el shiatsu son métodos de comunicación, de comunicarse, pero el teatro tal vez es una comunicación hacia el exterior, hacia la audiencia, y el shiatsu es una herramienta más hacia el interior. Y tú mencionaste que formas de sanación es una forma de sanación, pero que la utilizas sanándote a ti mismo. La pregunta es, ¿hubo algún suceso en tu vida, un tocar fondo que te hizo este clic o este cambio a mirar más hacia tu propia alma que hacia la de los demás? Tengo la impresión que me expresé mal. En primer lugar, el hecho de que yo diga que yo hago shiatsu para sanarme a mí mismo, y a través de mí mismo yo sano a otras personas que tienen el mismo dolor que yo, es porque estamos hablando de un dolor en común. O sea, el hecho de trabajar con una clientela de pacientes, ¿no?, en que tienen tremendos dolores, por eso vienen a la consulta, y a través del dolor de cada uno es el dolor de la humanidad. Cada uno concentra el dolor de la humanidad. Y yo me identifico con el dolor de cada uno, así como cualquier terapeuta que hace cualquier tipo de disciplina sanadora. De modo que el tema está en la identificación a través del dolor. Y aquí viene la parte seguramente que me faltó, que es la parte sanación, que es la parte cuando la persona, el cliente, cuando viene con un tremendo dolor y viene y necesita cambio, necesita recuperarse, y levanta la mano y llama a un terapeuta, a cualquiera que sea. Ese proceso es como el proceso del gusano de seda. Pasan por la parte más dolorosa, más profunda, más húmeda de su vida,
para finalmente ver la luz. A nosotros como terapeutas de cualquier tipo de disciplina, creo que no hay cosa más maravillosa cuando esa persona sale del dolor a través de su propio trabajo. A eso es lo que me refiero como una unidad. Perdón, pero no me expresé bien. Ahí termina el ciclo, ¿no? Ahí se cierra el ciclo. Cuando la persona, en primer lugar, se da cuenta que necesita un cambio, levanta la mano, pide ayuda, ofrece su corazón, ofrece su alma en este proceso, como el gusano de seda, para salir a través de un proceso de tremenda disciplina, de constancia, de dolor, de sufrimiento, para salir y ver la luz a través de su propio trabajo. Esa es la parte más hermosa. No sé si te respondí. Sí, me respondes, pero esta charla, por así llamarla, habla acerca de tu reinvención. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿en qué momento tú levantaste la mano, por así decirlo metafóricamente, para hacer este cambio en tu vida? Si un suceso te provocó eso, de dejar el teatro donde eras una persona exitosa y hacer un cambio tan drástico a pasar a otra actividad totalmente diferente. Si eso lo provocó algo, ¿qué fue lo que hizo ese clic en tu vida? Bueno, el clic fundamental fue cuando la razón por la cual yo entré al teatro era por mi acercamiento y mi naturaleza de gustarme los rituales, de gustarme entrar en algo, en una concentración. Me gusta la ceremonia, me encanta lo que tiene que ver con ceremonia. Durante unos años, obviamente hasta que entró la televisión en forma muy fuerte, eso empezó a cambiar. Luego voy a Israel, trabajo en el Teatro Nacional y en otros grupos, por supuesto, y me doy cuenta que esa llama, ese impulso que viene desde adentro de la ceremonia se perdió. Y yo ya perdí la identificación, perdí el gusto por eso, se apagó la llama, y ahí me di cuenta que yo necesitaba llegar a mi principio, a mi encuentro con la ceremonia, y el shiatsu me permitió y me sigue permitiendo entrar en ese acto de ceremonia interna, me refiero. Y al margen de eso, durante 30 años yo hice Aikido, que es un arte marcial filosófico japonés, que también está lleno de ceremonias, siempre yo cerca de la ceremonia. De hecho, soy ceremonioso, tengo algo de eso. ¿Te Agradezco respondí? tu respuesta, muchas gracias. Por favor, por favor. Alejandro, dejaste picando la pelota para que te invite. Sé que ahora estamos haciendo online, así que ahora ya no te queda lejos de la casa como que nos cambiamos de sinagoga. No, yo encantado, yo de verdad que sí, yo les agradezco mucho. Y lo otro, finalmente quiero concluir, a propósito para cerrar el capítulo de lo que hoy en día hago, esto de traer el shiatsu a Chile en el año 99 que regresé, y ahí viene la parte anecdótica, porque me gustan las anécdotas. Yo cuando partí con la consulta, ¿no? Afortunadamente se llenó la consulta inmediatamente. No por el shiatsu, sino porque yo. Imagínense Alejandro Cohen, ¿dónde me va a meter el dedo? ¿Qué es lo que va a hacer conmigo? Era toda una historia casi fantasiosa. De modo que, bueno, ya después ya esto derivó a la sanación, ¿no? Ya esta cosa de que dónde me va a meter el dedo Alejandro Cohen, ya eso se terminó. Entonces, claro, me llamaban para la consulta y me decía, Alejandro, ¿usted hace chapsui? Entonces yo le decía, sí, claro, sí hago chapsui, sí, chapsui. Fui el primero que llegó a este país haciendo shiatsu, palabra absolutamente fuera de cualquier comprensión. Y hoy en día la escuela, que ya lleva desde la escuela, ya formada la escuela del año 2002, ya es una escuela sólida, que formamos, ¿no?, terapeutas, incluso ya el próximo mes empezamos a dar la formación terapeuta profesional online también, porque hay que subirse al carro de la modernidad. Y además estamos haciendo terapias, los terapeutas, ¿no? Hacemos terapias también en línea,
y con resultados fantásticos, porque hoy en día, y volviendo un poco a la pregunta que hacía Dani al principio, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, yo tenía síntomas, como los tenemos todos, de dolencias, hoy en día se han acrecentado. El tema del estrés, el tema de la depresión, el tema de la angustia, está sobrepasando los límites. Y en ese sentido nos va muy bien, ¿no?, a nosotros los terapeutas en línea, justamente para llevar a volver, que la persona vuelva a recuperar su equilibrio. En otras palabras, lo que nosotros hacemos, en pocas palabras, es despertar el propio sanador interno de cada paciente, de cada persona, que se active y que haga su trabajo. Alejandro, para cerrar me encantaría pedirte dos cosas. Una es una pregunta, si vos te gustan los rituales y te gusta el tras bambalinas. Probablemente cada uno desde su casa, hoy en día, sin poder salir, sea un tras bambalinas de lo que nos toca. Que de alguna manera nos digas cuáles son los rituales que nos prepararán para lo que nos toca salir. ¿Sí? Un par de rituales que nos recomiendes. Y segundo, hablando de cosas trascendentes, que nos puedas contar un poquitito qué es lo que piensas con respecto a poder trascender. Nos cuentes una linda anécdota que tienes. Mira, en primer lugar, y lo siento mucho, Dani, pero no tengo, ingenuamente yo no doy, porque no me siento capacitado, ¿no? Yo lo único que yo apelo, y el trabajo que nosotros hacemos como sanadores en general, pienso yo, buenos sanadores y profesionales me refiero, es que la persona tome conciencia de sí misma. Creo que conversábamos tiempo atrás, hay una palabra que a mí me produce palabra tremendamente, energéticamente poderosa, que es el yo soy. Yo soy lo más importante en este mundo. Yo estoy bien, estamos todos bien. Yo creo que lo fundamental soy yo. Hoy en día, afortunadamente, la palabra egoísta, que fue en una época muy manoseada, ¿no?, esa palabra en general no existe. Como tampoco existe la culpa. Se lo digo esto como un tip. La culpa no existe. O sea, si lo hablamos en términos energéticos, la culpa es una energía negativa dirigida hacia sí mismo, que no conduce a ninguna parte, solamente a destruirnos. Normalmente la culpa se vincula con errores, y los errores yo los puedo superar. Yo creo que el llamado en general es entender de que yo soy maravilloso, que yo soy un ser divino, soy un ser espiritual enchapado en hueso, carne, pelos, ¿no?, órganos, y la posibilidad que tengo yo maravillosa de poder modificar, de poder cambiar y convertirme además, a través de quien soy, convertirme en un agente de cambio en el otro. Yo creo fundamentalmente en eso. Y eso va como un mensaje en todas las direcciones. Yo soy lo más importante en este mundo, y el hecho de dar sin esperar recibir, créame que uno recibe de más. Normalmente uno recibe de más. Hay que pedir. Ahora, y para terminar, yo creo que el tema del castigo, o el tema que uno debe confrontar a las personas, no es el tema de los errores o de las culpas, es el hecho de la intencionalidad. Usted tiene buena intención en lo que hace, muchas veces cometemos errores o muchas veces provocamos dolor, pero si no hay una mala intención detrás de ese acto, no hay culpa. El tema está en que cuando yo intencionalmente provoco daño, ahí hay culpa. Y finalmente, y para terminar, aquí está, déjenme mirar, Iriam, a ver, hay una que dice, perdón, la estoy mirando hace mucho rato, que se llama Miriam,
¿Por qué tiene esa carita así? Aló, no ponga esa cara. ¿Quién Miriam? ¿Yo? ¿Albo? Miriam, no, Miriam no. Miriam Gress. Bueno, tenía una carita hace mucho rato que la estoy mirando. Aquí está la Miriam. Ahí está mejor. Ahí sí. El tema está en eso. Si yo creo actos a través de la mala intención, evidentemente que eso merece un castigo. En un castigo, generalmente los castigos vienen, ¿sabe dónde? A través de lo que yo siembro. Lo que te siembra, cosecha. Así de simple. ¿Te respondí, Dani? Me respondiste muy bien. Te voy a pasar la palabra, te voy a agradecer primero de corazón tu tiempo maravilloso, tu calidez y tu calidad infinita, tu cercanía. Y bueno, voy a pasarle a Esthercita para que tal vez pueda hacer el cierre junto contigo. Sí, pero igualmente yo quiero que nos dejes con alguna anécdota, porque hay anécdotas. Sos, Bueno, me voy a ir a Israel. sos un baúl de recuerdos y de anécdotas, Sí, pero tengo. le paso la palabra a Esther. Ok, Esther. Bueno, para ir cerrando y irnos también un poquito con Martín Buber, creo que lo que lograste un poquito en esta hora, llevamos, ¿no es cierto?, ya de conversación y de diálogo, es que, y voy a leerlo textual para no equivocarme, dice: el misterio del ser que somos se encuentra con el misterio del ser que es otro. Eso Y yo es. creo que eso nos ocurrió en esta hora de conversación, ¿no es cierto? Así que por mi parte también agradecerte, espero ¿no es cierto?, la anécdota final, pero también hay alguien que quiere saludarte y quiere agradecerte también tu participación en este ciclo de diálogos y en este ciclo de descubrir al otro, o descubrir el ser que tenemos a través del ser que es el otro, y que es el presidente de la comunidad sefaradí, ¿no es cierto?, que es Abraham Cohen, que te lo... Gracias. No sé. Abraham. Alejandro, ¿qué quieres que te diga? Nos conocemos digamos, de niños. Me acuerdo cuando recién empezaste a actuar en El Túnel, que íbamos a verte ahí junto con Tomás Videla y tu otra compañera que no recuerdo el nombre en estos momentos. Nos ha tocado seguir caminos diferentes, por supuesto, y has logrado tú algo que es muy difícil y que hace que el ser humano normalmente cuando tiene que hacerlo tenga mucho miedo, es reinvertirse. Lograr eso yo creo que realmente es difícil. Yo te escuché con mucha atención, muy interesante el planteamiento que tú nos das y nos da una enseñanza. En la vida no siempre con lo que se empieza se termina. Encontrar 2 o 3 cosas durante el periodo de la vida de uno que lo motiven y que logren hacer que tú te desarrolles como persona y como ser humano, realmente es difícil. Esta charla que tú nos diste, esta pequeña enseñanza, se llamaba reinvención, un cambio de vida. Y yo creo que tú lo has hecho. Yo me recuerdo perfectamente cuando éramos más jóvenes, tu forma de ser, ahora estaríamos a lo mejor riéndonos y saltando en una pata. Te veo muy, muy calmado, con una gran espiritualidad, lo que me da alegría y nos transmites a nosotros. Alejandro, a nombre de la comunidad, a nombre mío personal, te agradezco esta enseñanza que nos has dado. Y quiero comprometerte para otra oportunidad y darle las gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Muchas gracias. Gusto. Voy a terminar con una anécdota. Muy bien. Me voy a ir a Israel. Yo hice aliyá, hice aliyá con todas las normas, con todas las leyes, con todo muy riguroso, muy ordenado, y del aeropuerto en aquel entonces me llevaron directamente a Kiryat Yam, que es
una comunidad, un pueblito muy cerca de Haifa, a un centro de absorción, Merkaz Klita, maravilloso, perfecto, todo ideal, de verdad que sí. Y ahí era un edificio enorme a la orilla, pegado ahí en la arena de la playa. Uno abría la ventana y el mar venía aquí, y el olor al mar y la arena y todo. Abajo, un piso con muchos, 5, 6, 7 o 10 pisos, ¿no? Y muchos inmigrantes, ¿no? Recién llegados. Y abajo estaban las salas de clases. Yo y me preparaba todo, en fin, acuérdense que yo llegué viejo, ¿no? A Israel. Yo me preparaba la clase, en fin, una profesora maravillosa, y lo hacía todo en hebreo. Ahí habíamos alumnos de Brasil, norteamericanos, franceses, un chileno, etc. Y todo en hebreo. Ya, oh, entonces, no, terrible, ¿qué está hablando? ¿Y qué cosa es esta? Y estos palos que van para allá y que van para acá. Entonces, terminaba la clase, yo tomaba mis cuadernitos, lo iba a dejar al departamento, bajaba, ¿no? Y me iba al supermercado, que ahí el supermercado quedaba a una cuadra, y las cajeras, la mayoría eran rumanas, ¿no? Muy encantadoras, muy todo. Un supermercado, aquí están las cajas, ¿no? Y aquí estaban los pasillos centrales. Entonces yo ahí donde más había gente, y yo partía y caminaba y miraba, entonces un día me voy al final del pasillo de propósito, me voy ahí, y tomo, grito desde el pasillo a la cajera, ¿no? Le digo, Sliha, porque trataba como buen actor, ¿no? Lo pronunciaba así casi, Sliha, Eifo a Melech Bevakasha, le preguntaba, Eifo a Melech Bevakasha. Entonces la mujer se larga a reír, ¿no? Se ríe, y yo atrás, ¿no? Sliha, Eifo Amelech, Bebakasha. Entonces la mujer dice, ya, y me dice, tome aquí abajo, qué sé yo, tome. Entonces yo tomo un saquito así, un paquetito así, y lo llevo a la caja, ¿no? Y yo así como pongo el paquete en la caja. Melech Tov, le decía yo, y ella se ríe. Y como los rumanos en general hablan muy bien el castellano, me dice, señor, me dice, no se dice Melech, se dice Melach. Le estaba diciendo dónde está el rey. Entre Melech y Melach no había diferencia para mí. Yo le estaba preguntando, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Y en realidad era la sal. Bueno, con esto termino, chiquillos. Les agradezco infinitamente la posibilidad y darme la oportunidad de poder dialogar con ustedes. Y yo encantado, me invitan y yo estoy ahí. Y créanme que no voy a decir cosas impropias. Voy a estar con ustedes. Les agradezco infinito y me encantó además ver antiguos amigos, que se nos ve bastante bien, y le agradezco mucho la cercanía. Este nuevo tipo de comunicación a través de línea también tiene su efecto bastante maravilloso. Créanme, es cosa de acostumbrarse. Les agradezco mucho. Luis, Esther, Raf, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, mis queridos amigos de siempre. Gracias. Gracias, Melech. Gracias. Un gran abrazo. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, Alejandro. Gracias. Fantástico. Gracias. Quedó la conferencia. ¿Qué? ¿Viste que apareció otra mujer ahí? ¿Dónde? Habló. ¿Yo? Aló.